Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, casa abierta a todos los asturianos y amigos de los asturianos. Es una casa a manos de la cultura. Estos actos hay muchos al cabo del año, muchísimos. De hecho, esta casa es la casa privada que más actos hace en España. Todos los días tenemos algo, y algo importante. El que sea socio del Centro Asturiano no tiene tiempo para ver todos los actos que se ponen aquí. Es la casa más antigua de España. El Asturiano se fundó en 1881, quiere decir que ahora, el 2 de octubre de este año cumplirá 141 años. Y es una casa muy activa, por eso lo que digo, que tenemos actos todos los días de la semana. Naturalmente, solo se pide el carnet para hacer la ficha, no para saber dónde ha nacido, porque eso no nos importa. Solo queremos personas que sean amantes de la cultura, que quieran venir y pueden ser socios del Centro Asturiano. Las puertas están abiertas para todos. Y cuanto más seamos, más importantes pueden ser los actos. Habrá un poco más de dinero para poder invertir más. Y nada, pues nos vemos muchas veces, que tengamos muchos don Francisco Serrano García presentando libros, porque se ve que tiene seguidores, y eso es muy importante, Y bueno, pues como es importante oír a los que tienen algo que decir, lo que he dicho es así, bueno, saludar naturalmente a todos los presentes, los socios activos que están presentes también, los que están a través de las redes, que nos están siguiendo, pues para todos el saludo de esta casa. Y bueno, naturalmente, el autor ya lo he dicho, don Francisco Serrano García. El presentador es don Alfonso Cañizares, aquí a mi izquierda, el autor está más a la izquierda todavía, y a la derecha está el editor. Ediciones Huerga Fierro, y él es Antonio Huerga, o sea, algo familiar con la editorial tiene. Y entonces le cedo la palabra para que él abra, esto es, el turno de palabras, y luego se la pasaremos al presentador. Gracias a todos. Bueno, que muchas gracias, ya sabéis, no se podéis enterar en la solapa del libro y en Google, San Google, que Francisco Serrano García, ya tenemos un matrimonio muy largo, creo que nos conocimos allá por el año 1998 el primer nacimiento fue en 1999 con los cuernos del caracol. No nos hemos sido infieles. Y aquí estamos con los flecos de la memoria. Ya sabéis que flecos significa un poco esa parte de los bordes deshilachados, y yo me tomo hoy la libertad de decir que son esos flecos deshilachados de la vida de Francisco Serrano García, que hoy nos une con Alfonso, una vez más, Cañizares Sales, que se lo toma siempre con un enorme interés, quizás por esa empatía que hay y la confianza que hay entre Francisco Serrano García y el propio Alfonso. Yo solamente deciros que, una vez más, pues estoy muy satisfecho de tener con nosotros a Francisco. Nos hemos visto los dos madurar y coger más experiencia, cada uno en nuestras lides. Él dejó su banco, pero en la literatura está casi rozando la maestría, y este libro lo demuestra. Es un gran libro de muchas 700 páginas, que sé que nos va a defraudar porque es muy cercano. Es un Francisco Serrano, como va a decir Alfonso, pues un Francisco Serrano que nos va a dar muestras de su inmortalidad y ese sentido de lo eterno, que va a quedar no solamente para la gente más cercana, sino parece curioso, porque sabéis que el hecho mismo de llevar un ISBN tiene esa grandeza de que el libro ya es un inmortal. Pueden leerlo dentro de 1000 años, que casi con las nuevas tecnologías van a hacer posible que el libro, aunque esté cayéndose las hojas, se pueda reeditar y editar de nuevo
para que esos nuevos lectores sepan que en el año 2022 Francisco Serrano, en compañía de Alfonso y de Andrés, vicepresidente de la Casa de Asturias, y yo mismo, junto con todos ustedes, le hemos dado la vida y la voz propia. Así que muchas gracias a todos vosotros y a la Casa de Asturias. Tiene la palabra don Alfonso Cañizares, que es el presentador del autor. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Baltasar Gracián decía que lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Yo no sé si lo que voy a decir es bueno, pero sí prometo que va a ser breve. Eso lo tienen garantizado. Empecemos. Los flecos de la memoria. Dice un proverbio árabe muy bueno que el origen del acierto de las acciones es el talento y el resultado el éxito. Esto viene como anillo al dedo a don Francisco Serrano. Su talento y su saber encontrar el alma de lo que escribe. Paco Serrano, para mí, somos amigos y 2 veces compañeros, como la contabilidad por partida doble. Amigos porque nos hemos elegido como tal. Y hemos pasado más de 40 años, yo un poco más que él, prestando servicio en una entidad puramente capitalista, con un nombre y 2 apellidos, hoy fenecida. Y los dos partes que somos compañeros son las siguientes. Una es el tiempo que hemos estado prestando esos servicios en la misma entidad. Y la segunda es porque somos de una asociación que si fuera de vinos seríamos Solera por los años, simplemente por los años. Ni somos egregios, ni somos eméritos. Somos simplemente jubilados. En una palabra del castizo español, viejos. Viejos. Bueno, cuando Paco Serrano me pidió que le presentara el libro Los flecos de la memoria, me lo hizo de una manera que parecía que yo le estaba haciendo un favor, cuando en realidad él me estaba concediendo un honor. Honor, palabra prácticamente en desuso. Qué poco honor tenemos actualmente, qué gran desgracia. Pero es que cuántas palabras que han marcado valores procedentes de nuestra ley natural, condensada por el cristianismo y por los griegos, los judíos, los romanos, que han dado el carácter humanitario, humanista de nuestra civilización. ¿Cómo se han perdido esos tantos valores? Yo, que soy un simple nonagenario, sigo aferrado a vivir con los valores donde me he nacido y he criado, y pienso morir con ellos. Paco lo comparte conmigo también, lo diga o no lo diga, pero lo comparte. Son muchos los cambios que ha habido, muchos. Esos cambios tengo que reconocer que son legales, pero utilizando mi derecho fundamental a la expresión, a la libertad de expresión, los considero ilegítimos. Y me paro aquí porque no quiero decir más, porque ya sé que esto es políticamente incorrecto y digno de que me sancionen y pago propio y que no me fusilen de milagro. Pero entremos de verdad en la almendra del acto. La almendra del acto no nos vaya a pasar como un gran, que la televisión muy enfadado dijo que yo vengo aquí a hablar de mi libro y no se está haciendo. No, vamos a hablar del libro de Paco, porque... Me has quitado, eso lo tenía yo también preparado. Aquí vengo a hablar de mi libro, sí. Pero si tardamos, me voy. Sí, bueno, pues no nos vaya a pasar eso. Vamos a hablar de eso. Bueno, empiezo por pedir perdón, porque el socio ha sido excesivamente largo, pero yo no me podía quedar con lo que tenía dentro de mi alma
y digo como el gran poeta cubano revolucionario, sacar mis versos del alma. No me lo puedo callar, lo siento, lo siento. Bueno, Paco es un escritor muy bueno y muy prolífico. Es un escritor de una sencillez extraordinaria, pero agradabilísimo de ver. Es un escritor prolífico, como digo, en sus cuentos, en sus novelas y en esta magna obra, porque es magna de verdad, está demostrando su talento y su manera de escribir. Ya en otra ocasión dije, en relación con la sencillez, como escribe Paco, que es sencillo, como dije que no me acuerdo, ¿cómo se va? Sencillo en su señorío y señorío en su sencillez. Ese es el resumen de la literatura de Paco. Bueno, esto que vamos a leer es una biografía de él. Una biografía de él. Yo en el siglo XX, que es el siglo que hemos vivido prácticamente, estos coletazos ya son de propina, he leído a escritores internacionales, famosos, nacionales, extraordinarios, muy buenos en el siglo XX. Por ejemplo, Stefan Zweig, que ha escrito... No está. Carmina, siéntate aquí, porque... Mil perdones. No, 999. No tengo palabras. ¿Me queda alguno para mí? Gracias. Decía Stefan Zweig que tiene muchas biografías, pero yo destaco dos. Una Fouché, el veneno de Napoleón, y la otra Balzac, que dos libros. Pero tenemos también a Montanelli, con sus romanos y sus griegos. ¡Qué preciosidad! En España tenemos al doctor Marañón con Martínez Empecinado, por ejemplo, o Tiberio, la biografía del resentido por excelencia. Tenemos uno muy poco conocido, La Perra, que ha escrito un volumen inmenso sobre Manuel Godoy. Y tenemos uno bastante... Bueno, el hijo del premio Nobel Vargas Llosa ha escrito una biografía sobre la hija de Pizarro, que es una pequeñita, pero es una maravilla. Y luego después el célebre ya fallecido, ¿cómo se llamaba? Nuestro querido autor Isabel II, de una proliferación de libros de Franco, el murciano. Bueno, del siglo XXI no conozco más que dos. Reconozco que soy limitado y además parcial. El primero es el enorme volumen que ha escrito el director de la Academia de la Lengua, don Santiago Muñoz Machado, sobre Cervantes. Enorme, enorme. El otro, el de Paco. No conozco más biografías que esas dos del siglo XXI. Paco, ya he dicho que es prolífico, que escribe muy sencillo y tiene, todos los autores que he dicho tienen un personaje al que retratan biografía, a ellos, a los que los rodean, su carácter, su ambiente. Entonces, pero un solo protagonista. Paco no. Paco empieza con un protagonista que es él. El gran protagonista de la obra es él. Pero conforme avanza la obra se le subleva. Y le sale un coprotagonista con un carácter inmenso, un temperamento extraordinario y una personalidad avasalladora, digna de respeto y admiración. Su madre, digna, que en determinados momentos opaca a la obra de Paco. Ya digo que es que la obra se le subleva. Y
con unos rasgos más ligeros, menos definidos, tenemos también al padre. El padre era un andaluz de Linares que ha hecho polvo todos los mitos clásicos del andaluz. No era jaranero, no era veedor, no era obligatoriamente, tenía que ser obligatoriamente gracioso, no lo era. No era vago, era un trabajador incansable, leal en su trabajo, que tenía encomendado algo tremendo, como era la formación de equipo para comandarlo él trabajando y al mismo tiempo siendo su compañero y dándole amistad. Eso no es fácil de hacer. Eso lo ha hecho y viene de la padre. Bueno, sigamos. No quiero leer, prefiero decirlo de memoria, aunque falle. Quedamos en que entonces, en la biografía de los demás hay un solo personaje y en la de Paco ya llevamos tres. Tres que le roban su personalidad, porque se lo roba la madre y el padre, le roban su personalidad. Bueno, el libro es una verdadera maravilla. Yo recomiendo ávidamente, y puedo hacerlo porque conozco toda la obra publicada de Paco, toda la conozco. Y estaría casi en condiciones de hacer una exégesis de todas. Esta la supera, es muy buena. Y os recomiendo su lectura. Y lo recomiendo con énfasis, porque lo vais a pasar extraordinariamente bien. Si alguno de los presuntos lectores ha tenido o tiene algún vínculo con la banca, le va a agradar el libro, porque hay un sinfín de anécdotas, peripecias, dichos, cosas, dramas, tragedias, hay de todo, vinculado con esas entidades. Pero hay también una posibilidad que puede tener el lector avispado, y es cariñosamente hacerse detective a través de la obra, porque hay actos nefastos que produjeron daño, hay gran cantidad de daño, y la producen las cosas, la producen las personas. Paco cita los actos, pero por caridad cristiana calla a las personas, le da nombre ficticio. Ahí está la labor detectivesca, a ver si el lector es capaz de averiguar a través de la lectura quiénes son los nombres de las personas que causaron el daño. Ahí lo dejo. Los que no tengan ningún vínculo bancario, pero les guste la literatura buena, esto es para ellos, es una gran literatura, sencilla, pero grande. Y lo mismo que nos pasaba a Ogaño con las grandes películas, aquellas de El Cid, por ejemplo, o El Doctor Zivago, que tenía una serie de escenas concatenadas y que las seguíamos con interés para ver su desenlace. Por lo mismo pasa en la obra de Paco, que hay que seguir leyéndola porque cada vez le sale algo nuevo y hay que ver su desenlace. Y aquí me paro, porque yo no quiero ni puedo decir más nada de lo que dice el libro. Yo no estoy dispuesto a destrozar el argumento del libro. El libro es para leerlo y lo dejo íntegro para ello. Pero sí que lo recomiendo que lo leáis. Y a continuación tengo que entrar por deseo propio y por agradecimiento, tengo que entrar en el puesto de agradecimiento. En primer lugar, le agradezco a todos ustedes su presencia por haberme aguantado. Simplemente por eso ya les agradezco. Agradezco a esta asociación, a este centro asturiano, tan gentil, tan extraordinariamente abierto, que por segunda vez nos ha concedido la satisfacción de poder tener un acto cultural como este. Doy, obviamente, a toda la directiva de este centro, y muy particularmente a don Andrés Menéndez, presidente adjunto,
las gracias más expresivas por habernos cedido este local y por haberlo presidido con nosotros. Muchísimas gracias. Le doy también mis más expresivas gracias a Carmina, ¿verdad?, que es la persona que nos ha conducido los caminos de la luz para llegar a este acto que estamos celebrando. Y algo muy serio. Un caro recuerdo y una oración sencilla para su fallecido marido, don José Luis Casas Villanueva, que nos presidió el acto pasado tan elegantemente como era él. Y era una persona con un prestigio dentro de este centro y las casas regionales de España en el mundo entero. Yo ruego una sencilla y silenciosa oración por su alma y que Dios lo tenga en su gloria y a nosotros nos dé paz y salud. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues el autor tiene la palabra. El agradecimiento que ha expresado Alfonso, luego extensivo. Carmina, muchas gracias por tu ayuda. Andrés también, igualmente. Y gracias también a los miembros de la oficina que me han ayudado también. He preguntado mucho en estos días cómo se hacía todo esto, dónde íbamos a sentarnos, y me han enseñado todos con mucha educación, con mucha amabilidad. Bien, entonces ahora voy a pasar a hablar de mi libro, como decía antes. Cuando Yo se oye. se oye, Ahora sí. Si hablamos, si hablas, si no. vale, Ahora vale. un poco, Paco. Bájalo un poco. Ahí, muy bien. Bien, vamos a ver ahora. Ahí, muy bien. Cuando contamos a un nieto nuestras vivencias de juventud, la respuesta está hecha. Abuelo, eso me lo has contado 18 veces. Bueno, pues vale. Agarrándome a esto, yo no quiero más reproche de ninguno de mis nietos ni de mis hijos, y empecé a escribir. Digo, que se lo lean si quieren. Entonces empecé con mis memorias más antiguas, y según iba escribiendo, rellené unas hojas, después otra, pero me iba brotando las nuevas ideas. Y entonces iba añadiendo palabra por palabra, actos por actos, lo iba escribiendo, y las anécdotas de todos, vamos, de toda mi familia, las anécdotas, lo que cada uno hacía o no hacía, las iba escribiendo hasta que me salió lo que me salió. 700 páginas. Las anécdotas, perdón, ya lo pongo. Las anécdotas de cada uno, las vivencias de cada uno, las he ido colocando en función de la antigüedad. Lógicamente, cuando empezó la guerra, yo tenía 6 meses. Y aquí he escrito algo que dentro de un rato lo voy a leer. Precisamente tengo 2 anécdotas preparadas para comentarlo, que es cuando una vez a mi hermano Pepe, lamentablemente fallecido hace 8 años, me puse su gabardina nueva, impoluta. Se la había comprado porque ya empezaba a trabajar, tenía 17 años, ya trabajaba. Se compró la gabardina para visitar a su novia, su actual mujer. No es ninguno de mis sobrinos de Amalia. Bueno, vale. Carlos, no te había visto, estaba mirando y digo, no lo veo. Bien,
pues eran tus padres. Entonces le cogí la gabardina a mi hermano sin que él se enterase, me la puse, mi madre no me dejaba, la pude convencer que no iba a pasar nada, me la puse y salí a la calle, era un día lluvioso y realmente sucedió cosas. Sucedieron cosas que la gabardina llegó a casa hecha una pena y un roto, un 7 tremendo. Ya lo leeréis aquí, cómo me hice ese 7 de la gabardina. Yo creía que me iba a pasar algo. Digo, aquí muero yo. Pero llegué a mi casa, se lo enseñé a mi madre se echó las manos a la cabeza y, como buenamente pudo, mi madre sabía coser muy bien. Lo dejó prácticamente casi igual. Al llegar la tarde, mi hermano se vistió para visitar a su novia, a la madre de Carlos, etc. Y yo dije, déjame que te ponga la gabardina, Pepe. Él se volvió, vuélvete, todo lo que no quería es que lo viera. Se volvió, se lo coloqué y no se enteró. Jamás se enteró, yo siempre que podía le ayudaba. Jamás se enteró hasta pasados unos cuantos años que yo se lo quise decir. Otra de las vivencias que tengo fue que mi tío Luis era socio de la piscina La Isla. Yo tenía prohibido ir a la piscina, entonces tenía yo 14 años, no sabía nadar, y fuimos a la piscina La Isla 2 veces. Y las 2 veces ocurrió lo tremendo. Mi tío Luis está ahí. ¿Te acuerdas, Luis? Bien, eso lo leeréis, lo que me ocurrió lo leeréis también en el libro. No me voy a extender en esto. Y continúo con lo que es normal a la edad mía de 14, 18, 20 y tantos años, etc. Estudios, exámenes, más exámenes en el banco, por supuesto, trabajo en el banco, 44 años estuve en el banco, me jubilé en 1996, llevo 26 años jubilados y encantado de la vida, encantado, me encanta. Bien. Tengo para leer un pasaje corto, no os quiero aburrir porque es un pasaje corto. Se trata, este pasaje corto, de cuando terminó la guerra. Durante la guerra mi familia nos fuimos al Picazo. Al Picazo éramos 4 de familia, pero también estuvo mi tío Luis, su hermano Juan, mi tío que hace años falleció, unos primas, total éramos un equipo de unos 8 o 9 personas. Ahí estuvimos los 3 años de guerra. Cuando acabó la guerra, el siguiente verano, es decir, el mismo año, 39, decidieron mi padre, yo tenía apenas, no llegaba a los 4 años, volvimos a Madrid y cada uno con sus bátulos nos presentamos en La Roda, en la estación de tren, a esperar al tren para cuando llegara. Y es aquí lo que quiero leer. Mientras llegaba el tren que debíamos tomar, me entretuve mirando cómo jugaban unos guachos mayores que yo. En Cuenca, la palabra guacho, ¿soy alguno de Cuenca? Guacho es un muchacho de Cortadas. Nosotros, Luis, mi hermano Pepe y yo, que se nos soltó la lengua allí, aprendimos algunas palabras que son muy de Cuenca, como la palabra guacho. Guacho es el equivalente a chico o muchacho de pocos años. Es una palabra muy común en la provincia de Cuenca y nosotros la utilizábamos con la naturalidad de un conquense, pues tanto a Pepe como a Luis y a mí en el Picazo se nos empezó a soltar la lengua y atrapábamos como si fuéramos camaleones
las palabras y expresiones más usuales. Pues bien, yo observaba el juego de dos guachos que consistía en correr el uno detrás del otro para atraparlo. El primero, seguido del segundo, aparecía por la puerta de la cantina, salía al exterior y tras una corta carrera de apenas 6 u 8 metros, se introducía nuevamente en el local a través de una ventana, la cual alcanzaba con un salto de felino. A poca distancia de él, su compañero de juego le seguía y atravesaba igualmente la misma ventana. Yo, que permanecía en el exterior, me quedaba por unos instantes con la incertidumbre de qué estaría pasando allí dentro. Tras un corto espacio de tiempo, ambos salían de nuevo por la puerta de entrada-salida y vuelta a empezar. ¿Cuántas veces repitieron? 5, 10, 50, fueron las que fuesen. Pasé un rato delicioso al amparo de tan sencilla forma de divertirse. ¿Cuánto hubiera yo dado por participar en ese juego tan inocente, aunque dudo mucho que hubiera podido alcanzar aquella altura tan monstruosa para llegar a la ventana? Un salto de gigante para llegar a la ventana. De haberlo hecho, tal vez me hubiese estrellado contra la fachada. Y aquí ya, esto no me lo ha contado nadie, sino que esto yo lo he recordado a lo largo de todos estos años. Mis recuerdos se desvanecen con la estampa vidriosa de aquellos dos guachos jugando al agárrame si puedes. A continuación, la oscuridad y el silencio, como un despertar con sobresalto, donde los confines del estado onírico se van evadiendo y quedan finalmente disueltos. De lo que pasó en el tren, después cuando vino el tren, fue la avalancha. Había muchísima gente en los andenes. Había una avalancha y todos íbamos de pie después dentro del tren. Eso yo ya no lo recuerdo. Y si lo pongo aquí es porque mi madre me lo contó. Mi madre en aquel entonces tenía 28 años y mi madre me lo contó después y ya me quedé con ello. Mi madre, lo veréis, como decía Alfonso, tenía mucho carácter y en el mismo tren demostró su mucho carácter. ¿Tú te acuerdas, Luis? No. Sí, sí. ¿Te acuerdas de eso, no? ¿De tu madre? No, de lo que ocurrió en el tren. En un vagón de mercancías, ¿no? No. Hay que añadirlo. No. Un vagón de mercancías fuimos de Cuenca a Madrid. Pues sería de mercancías, pero había pocos asientos, la verdad que todos íbamos de pie. Bueno, es lo mismo. De cualquier forma, aquí lo que ocurrió aquí lo tenéis en el libro. En el libro, las anécdotas que pongo son reales. Ayer o antes de ayer me preguntó alguien, no recuerdo quién, si un vecino o un familiar, si eran hechos reales o era parte inventado por mí. ¿Quién fue? ¿Tú? ¿Esa? Para la entrevista. Sí. Bien, pues no, le contesté que no. Son todos hechos reales. Para las invenciones están las 3 novelas que he escrito, los libros de relatos, eso sí, son, aunque también forman parte de la actividad de una persona, del escritor, pero normalmente no es que se inventa, es que se inventa, el escritor tiene que inventarse situaciones. Yo me las inventaba en los relatos y las novelas, pero aquí no, son todos hechos reales. Dije antes, hablé de la jubilación. Después de la jubilación, yo he seguido escribiendo. De los 8 libros que he escrito, este es el 8º, han sido todos posteriores a mi jubilación. Aunque yo ya, el primero ya lo tenía hecho cuando me jubilé y se publicó un poco más tarde. Con la jubilación también me reúno con compañeros, antiguos compañeros del banco que son ahora actuales amigos. Hemos pasado de antiguos compañeros a ser amigos. Nos reunimos semanalmente en un restaurante o en otro, porque hemos cambiado ya un par de veces. Después de una suculenta comida que ya hemos tratado siempre con el dueño del local un precio convenido, nos despachamos con unas jugadas de mus que nos encanta a todos el mus. Hay quien sabe poquito, pero no importa. A esas reuniones con frecuencia también asiste Alfonso Cañizares, gran conversador,
Cuando no va, parece que la cosa está un poquitín más triste, pero cuando va, se lo agradecemos. O sea, charlatán. No. Alfonso, tú es abogado, ha leído mucho, tiene mucha memoria y es un gran conversador. Voy a hablar de los escritores. Los escritores, algunos, tienen la costumbre de, algunos, muy pocos, pero algunos, vanagloriarse antes de publicar un libro. Dicen, he escrito un libro, o lo estoy terminando, que va a ser la leche. Ya lo veréis, ya lo veréis. Pero después, por norma general, cuando sale el libro, pasa inadvertido. Agua de borrajas. Eso tiene un nombre que se llama el parto de los montes. ¿Habéis oído casi todos el parto, la expresión, el parto de los montes? ¿Lo habéis oído casi todos? Sí. Pero no lo sabe. Digo. Sí. El parto de los montes, voy a leerlo, no, lo voy a leer, que lo tengo aquí. Lo voy a leer. Se trata de una fábula. Las fábulas son historias donde los animales e incluso los seres inanimados, las cosas, hablan y se comportan como humanos. Habéis oído todos la cigarra y la hormiga. Lo habéis oído, ¿no? De La Fontaine. Vale. En el parto de los montes, que empezó a escribirlo, o lo escribió del todo, ¿cómo se llama este? Esopo, y posteriormente también Samaniego, los montes empiezan a parir y la gente se estremece. ¿Qué va a salir? Una cosa tan gigantesca. ¿Qué va a parir? Un animal monstruoso, otro monte, y dice, con varios ademanes horrorosos, los montes de parir dieron señales, consintieron los hombres temerosos ver nacer los abortos más fatales. Después que con bramidos espantosos infundieron pavor a los mortales, estos montes que el mundo estremecieron, un ratoncillo fue lo que parieron, es decir, nada. Poco ruido y mucho ruido. Al revés, mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces. Pues es lo que pasa con algunos seguidores, que yo no conozco ninguno, pero sé que ha habido algunos seguidores que han dicho que su libro iba a ser fabuloso, un candidato al premio Nobel, y después cuando los libros han salido, pues prácticamente el parto de los montes. Nada, quedó en cero. Bien, el oficio de escritor es un oficio muy desagradecido, porque al principio, si eres muy reconocido, no, es cosa de cantar, pero si es un escritor que empieza, nadie le hace caso. Lleva el libro a la editorial y la contestación de la editorial normalmente no es nuestro estilo de libro de lo que publicamos, ¿cierto? Bueno, sí. Le cuesta mucho trabajo a un novel introducirse, sacar el libro. Entonces hubo un humorista sudamericano que habló de estos temas. Decía más o menos, el problema del escritor son dos: si el lector disfruta con el libro o si el escritor se aburre. Si el escritor disfruta, no hay por qué preocuparse. Si el lector se aburre, hay dos cosas en que preocuparse: tener dinero o no tener dinero. Si uno tiene dinero, no hay por qué preocuparse. Ahora,
si uno no tiene dinero, hay dos cosas en que preocuparse: tener salud o no tener salud. Si uno tiene salud, no hay por qué preocuparse. Si uno no tiene salud, hay dos cosas en que preocuparse: si uno se va a curar o si uno se va a morir. Si uno se va a curar, no hay por qué preocuparse. Ahora, si uno se muere, hay dos cosas en que preocuparse: si uno va al cielo o si uno va al infierno. Si uno va al cielo, no hay por qué preocuparse. Si uno va al infierno, nos vamos a encontrar con tantos escritores ahí que para qué nos vamos a preocupar. Por mi parte terminado y vamos a continuar. Bien, pues, don Alfonso, dice el autor que es usted un buen orador y lo ha dejado muy claro en la presentación. Me encanta. Me ha encantado la presentación. Muy bien. Y bueno, el autor tiene la gentileza de invitar a todos a un vino aquí al otro lado de la persiana. Pues nada. Espero que a todos les haya gustado la presentación como a mí y vamos a tomar un vino a la salud de la persona.